¿Tienes un amigo que quiere saber por qué se le baja cada vez que se pone el preservativo, el condón? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, y esta es una pregunta que me hacen muchos hombres a menudo, ¿no? Muchos hombres notan que cuando se ponen el preservativo pierden erección. Y eso puede ser, hay varios motivos por los que eso puede ser así. Te voy a explicar los dos que me parecen más comunes. El primero es, cuando usas preservativo, lo que ocurre es que pierdes algo de sensibilidad en el pene. Sabemos que algunos hombres, especialmente aquellos cuya erección o cuya excitación depende más de la parte más táctil, más sensitiva, al usar un medio de barrera pueden notar menos y pueden también, por lo tanto, perder erección. Esa sería la primera de las explicaciones, el primero de los motivos. El segundo de los motivos a veces es un poco más complicado, y es que muchos hombres tenemos la percepción, muchos pacientes me lo explican, que el juego previo es como más sencillo, menos importante, no sé si es exactamente la palabra, pero muchos hombres se sienten mucho menos presionados durante el juego previo respecto a su erección. Especialmente si alguna vez has tenido problemas de erección, o si con tu pareja pues las cosas no están bien, o simplemente si estás más preocupado por voy a estar bien, no voy a estar bien, voy a ser capaz de satisfacerla o satisfacerle. Esto es algo que típicamente afecta cuando vamos a tener sexo con penetración. Y es muy habitual que los hombres que durante el juego previo pueden haber estado más o menos bien, con una erección normal, cuando pasan a la penetración, generan algo más de ansiedad, algo más de autoobservación, empiezas a preguntarte voy a ser capaz, voy a funcionar, ese tipo de discurso negativo, y en esa situación quitas el foco de tu pareja, de la situación, de algo que es erótico, y lo pones en tu pene, y empiezas con ese discurso de me va a pasar, voy a estar bien, está suficientemente rígido, y eso lo que hace es acelerar el proceso de precisamente lo opuesto, es de perder la erección. Y eso típicamente se asocia, desde un punto de vista temporal, con el momento en el que te pones el preservativo, pero de ninguna manera el hecho de usar preservativo va a hacer que tu pene funcione mal, ni el preservativo genera suficiente presión sobre el pene para que no entre sangre. Por lo tanto, el preservativo no da problemas de erección, sino simplemente lo que el preservativo significa es que vas a penetrar. Mucha gente lo hace así, se llama uso común del preservativo. El uso ideal sería usarlo durante toda la relación sexual, incluido el juego previo, aunque sabemos que mucha gente no lo hace así, y en el momento en el que usas el preservativo es cuando vas a penetrar, y ahí es cuando empieza todo esto que te he explicado. También la otra alternativa, como te decía, es que al perder sensibilidad notes menos, tengas menos sensación y por lo tanto pierdas algo de rigidez. Muchos pacientes me preguntan, tienen un montón de preguntas respecto a este tema y las dejan en las cajas de comentarios. Sencillamente no podemos responder a todas las preguntas, por eso lo que vamos a empezar a hacer son directos en los que vas a poder pues preguntarme en directo cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas. Por lo tanto, suscríbete al canal. Si este vídeo te ha gustado, dale un like, y al suscribirte vas a recibir las notificaciones de las sesiones en directo en las que voy a poder ayudarte a resolver todas las dudas que tengas. Nada más. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like. Sabes que en Tengo un Amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo. Chao.